Si alguien conoce de temas electorales es el presidente magistrado don Daniel Ruiz, pero también es maestro. Yo quiero preguntarle a un maestro, don Daniel, ¿cómo ve usted este asunto? Bien, pues antes que nada agradecer la invitación. Vamos a hablar de los temas electorales, claro, pero usted es maestro. Bueno, ¿qué opina un maestro? Creo que esta situación tiene solución, pero no en los mecanismos que se están utilizando. ¿Cuál es la solución, maestro? Esperar a que tenga una aplicación concreta la ley y en la medida que me afecte en lo particular, demandar precisamente el respeto de esos derechos que me están afectando en lo particular, porque de manera colectiva, ¿verdad? No es posible precisar esas afectaciones. Hay que tomar en consideración que la ley ya se expidió, que ya fue publicada, que ya está vigente y en consecuencia habrá que esperar el primer acto de aplicación. Las leyes son heteroaplicativas o autoaplicativas, ¿no? En las autoaplicativas, bueno, desde el momento en que entra en vigor hay que combatirla, ¿no? Pero en el caso de las heteroaplicativas es con el primer acto de aplicación. En la medida en que estén afectando mis derechos sindicales, por ejemplo, eso se va a materializar en el momento en que se dé esa afectación, cuando no me paguen el aguinaldo, cuando no me den las prestaciones. Pero eso está asegurado, los derechos laborales están seguros. Razón de más para que no se den este tipo de acciones. Pero ¿quién está mal informando a los maestros? ¿Quién está atrás de todo esto, don Daniel? Pues realmente no podría responderle esa pregunta, pero está visto pues que están mal informados y esa misma mala información nos está llevando a cometer actos que ya son rechazados por la generalidad. Usted que está perfectamente bien informado, don Daniel, y nuestra audiencia del 88.9 hemos hablado de las mesas que ha habido de armonización y de diálogo para los maestros, ¿no? Que ahorita la que coordina es el secretario de Gobierno, pero hubo una que coordinaba también el presidente de la Junta de Coordinación Política, Flavino Ríos Alvarado, y de hecho, semanas atrás decían, no se van, bueno, las quincenas se pagaron puntualmente siempre, ¿sí? Y de hecho se comentó que no iba a haber descuentos, que esto partía de cero. Pero ahora sí, desde el jueves o desde la semana pasada, quien no vaya a dar clases, sí se les va a descontar y se puede sustituir. Yo creo que el gobierno ha sido muy complaciente desde el momento en que ha permitido que se den toda esta serie de situaciones y a virtud del diálogo darles la oportunidad de que reconsideren y se incorporen a sus labores, ¿no? Quienes desatiendan esta orden pues definitivamente están desacatando un mandato legítimo de autoridad y si no queremos ir demasiado lejos, esto pudiera traer inclusive consecuencias de carácter penal, porque también están incumpliendo con su deber, que es el de impartir clases y estar en las aulas. Bueno, usted escuchó la opinión de un maestro de Veracruz, porque el maestro Daniel Ruiz, aparte de que es el presidente del Tribunal Estatal Electoral, ¿da usted en la Universidad de Veracruz? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Veracruz. Ahí da usted. Bueno, don Daniel Ruiz, ya hablamos con el maestro, ahora sí vamos a hablar con el presidente del Tribunal Estatal Electoral de Veracruz. Qué chamba, ¿no? Qué chamba, ¿no? Sí, estuvo pesadito. Sí, ¿cuántas impugnaciones hubo? Bueno, en total fueron 592. 592. Fueron 223 recursos de inconformidad contra la elección municipal, 67 contra la elección distrital, 261 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 31 apelaciones. 31 apelaciones. Así es. Y ya bueno, se resolvieron todos. Nosotros ya resolvimos todo y ahorita solamente estamos pendientes de lo que resuelva la sala regional. ¿Cuáles son esos pendientes, don Daniel? Bueno, contra las resoluciones que dicta el Tribunal Electoral procede, por una parte, contra los recursos de inconformidad, el juicio de revisión constitucional, que conoce la sala regional y en casos excepcionales la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y contra los juicios ciudadanos procede también el juicio ciudadano federal ante la sala regional o ante la sala superior, según sea el caso.
Las plurinominales ya no se cambian. Las plurinominales ya no se cambian, eso ya fue resuelto de manera definitiva. ¿PRI lleva 8? Sí, conserva exactamente las que se habían asignado. Aquí la impugnación era en el sentido de que no debían computarse los votos para los partidos que integraban la coalición. A ver, ¿cuál fue la confusión aquí? Bueno, ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Eduardo Carrión, representante del PAN del PANAL, sí, y don Antonio Luna, que ya quería tomar también carreteras, ¿por qué no fueron diputados? El argumento fundamental era en el sentido de que si la coalición como tal había tenido un determinado número de votos, estos no debían distribuirse entre los partidos que integraban la coalición, porque decían que darles esos votos era favorecerlos, precisamente primero para que pudieran alcanzar el 2%, ¿verdad? Y conservar su registro, su acreditación, según sea el caso, sí. Y después para poder participar en la asignación. Sí. Pero este es un procedimiento que está perfectamente bien definido en la ley. Pero, por ejemplo, don Daniel, el PANAL sí estaba con el Verde y así con es el PRI. ¿Por qué no le toca a ellos una plurinominal? Bueno, porque aquí lo que se toma en cuenta, una vez distribuidos los votos que correspondían a la coalición y a los partidos políticos en particular, es ya el número de votos que corresponde a cada partido en lo particular. ¿Y no tuvo tantos el PANAL? Y no tuvo tantos el PANAL. Aquí de la votación total emitida, se descuentan los votos que corresponden precisamente a aquellos partidos que no alcanzaron el 2%. Ya. Luego se descuentan los votos dados a candidatos no registrados. Sí. Y finalmente los votos nulos. Esto nos da un resultado que se llama efectiva o votación estatal, como la llama nuestra legislación. Esta votación efectiva o votación estatal, como la llama, se divide entre el total, si hablamos de diputados, el total de curules a repartir, que en este caso fueron 20. Perfecto, porque el PAN tiene 6, ¿no? Sí. El PRI tiene 8. Uh-huh. Porque de hecho creo que hay una impugnación todavía en México por parte del licenciado Yunes Linares que trata de entrar. Bueno, octavo, ¿no? en el caso de Yunes era otra situación. Ahí lo que él argumentaba era que habiendo obtenido el 5º lugar como resultado de la elección interna de su partido, lo habían mandado hasta el 8º lugar. Por la equidad de género. Así es. Esto fue precisamente en razón de eso y porque, en primer lugar, que era una posición que se había reservado el partido político, pusieron a una mujer, ¿verdad? Entonces, esto trajo como consecuencia que los 2 siguientes fueran varones, luego la siguiente tenía que ser mujer. Y ahí se hablaba precisamente de una situación en que esta señora tenía, yo no recuerdo exactamente, pero era como la 7ª o 8ª posición y había quedado en 4º o 5º lugar, también no lo recuerdo exactamente. Uh-huh. Pero esto era en razón de que en la elección interna no había otra mujer que hubiera tenido mayor votación. Ya. Y lo que se buscaba era cumplir con la cuota de género. Entonces toman precisamente a la mujer que tenía más votación de todas las que aparecían en el listado que se había presentado internamente. Y eso lo hace que vaya hasta la 8ª posición. O sea, lo combatió a nivel interno a través de la revisión, promovió primero ante el tribunal nuestro, se fue a la revisión constitucional ante la sala regional o el JDC federal y luego hasta la reconsideración se promovió inclusive a la sala superior. Pero ya quedó definido que las 20 diputaciones plurinominales ya están asignadas. Es 8 para el PRI. Partido cuenta con su 6 para el PAN. Para el PAN tiene 2 el PRD. El PRD tiene AVE, Movimiento Ciudadano y AVE. Y hasta ahí llegó. Pero entonces el Partido Cardenista sí logró conservar el registro del partido. Conserva su registro. Para allá iba originalmente cuando le planteaba lo de la votación total efectiva. Por haber alcanzado el 2%, yo ya tengo opción de participar. Sí. No tengo derecho a una curul, sino a participar en el reparto.
de la división que se hace de la totalidad de votos entre las 20 curules a repartir, nos da un determinado número de votos. Ese es el costo que tiene cada curul. Cada partido que tenga esa cantidad de votos o más tendrá derecho a la asignación por la vía que nosotros llamamos cociente natural. Cociente natural. O sea, en la primera vuelta, por llamarlo de alguna manera. Si al partido PAN le tocan 4, porque por decir algo tiene 7,000 votos, que es el costo de una curul, y tiene 29. Entonces 7 por 4, 28, tiene derecho a 4, sí, y todavía tiene un resto de 1,000 votos. Sí. Lo mismo se hace con el PRI, lo mismo se hace con los demás partidos. Pero una vez que en la primera vuelta, atendiendo a ese cociente natural, se asignan las candidaturas, ya las demás, si quedan pendientes, van por lo que se llama resto mayor. Esto es, si AVE, por ejemplo, no participa en el reparto de cociente natural, porque no le alcanzaron, no tuvo 6,000 votos, por decir algo, ¿verdad? No los 7 que eran necesarios. Entonces, en la primera vuelta tendríamos que darle al que tenga más votos no utilizados. Más votos no utilizados. Entonces, en este caso, AVE, por poner un ejemplo, no participa en el reparto de cociente natural, pero sí tiene más votos para el resto mayor. Entonces, en la siguiente vuelta le doy precisamente al que tenga más votos, y así en forma decreciente hasta repartir todas las curules que se vayan a repartir, que en este caso eran 20. Esta operación se hace igualmente en el caso de los ayuntamientos. En los ayuntamientos donde se compone con más de 3 elementos, o sea, presidente, síndico y un regidor, por ejemplo. Ahí la fórmula presidente-síndico gana por elección directa. Sí. Y entonces la candidatura de la regiduría se la vamos a dar al partido que tenga más votos después de estos dos, pues del presidente y síndico, que ya van por elección directa. Pero donde hay más de 3, 4, 5, 6, 10 o 14 que los llega a ver en algunos ayuntamientos, entonces hacemos exactamente la misma operación, nada más que con relación a los votos de la elección de ayuntamiento. Se hace también la operación, si son 10 regidurías, la votación efectiva se divide entre 10 y ya tenemos el costo de cada regidor. Es un trabajazazo, ¿no? Así. Es laborioso, ¿no? Eso es lo que en términos electorales se llama la matemática electoral, ¿verdad? Porque hay que hacer una serie de operaciones para poder determinar primero el cociente natural y después el famoso resto. Pero el PAN no lo veía así, el PAN de hecho fue hasta las últimas instancias. Pues esto es, yo lo estimo natural, ¿no? Yo hago mis cuentas de tal manera que obtenga el mejor provecho. Aquí decían, bueno, es que no tenías que haberle dado los votos de la coalición a los que participaron en coalición. Bueno, la ley dice que en ese procedimiento matemático, si el partido, vamos a hablar de los que integraron la coalición, el PRI tiene 100, Nueva Alianza tiene 50, el Verde Ecologista 30, ¿verdad? Pero la coalición tiene 40 votos. Entonces, cada partido en lo individual tiene sus votos. Estos corresponden a cada uno de ellos en lo particular. Claro. Pero estos 40 los debo distribuir entre los 3. ¿Ya? Entonces aquí también hago una operación, divido 40 entre 3. Sí. ¿Ya? Y ahí me da el número de votos que le debo dar a cada partido. Sí. ¿Ya? Decimos aquí 40 entre 3 nos da más o menos como sí, 15, como 13 y 16 más o menos, ¿no? Exacto. Pero quedarían 2 por repartir. Entonces le doy 16 a cada uno de los partidos y luego en medida decreciente le doy un voto al que tuvo más y otro al siguiente y ya con eso quedan repartidos los 40. Entonces serían 17, 17 y 16 y ya tendríamos ahí los 40 votos. Los 40 votos. Y ya ese es el número de votos que va a corresponder a cada partido para poder participar en el procedimiento de asignación, ya sea de diputados o de senadores. Tuvimos un asunto curioso que nos planteaba un regidor de Poza Rica, donde él decía, bueno,
es que el Consejo Municipal hizo erróneamente la operación, porque no debió haber descontado, dice él en sus agravios, los votos que correspondían a aquellos partidos que no alcanzaron el 2%. Y entonces hacía su operación y a él le correspondía, en esos términos, sí, una regiduría. Sí. Pero reitero, la ley es muy clara. Dice, primer paso, descontar los votos de los que no alcanzaron el 2%. El 2%. Ese es el primer paso. Luego el segundo, descontar los votos nulos. Y luego el siguiente, descontar los de los candidatos no registrados. Después de descontar todos estos, tenemos ya la votación efectiva. Y esa es la que sirve de base para participar en la asignación. Pues es que eso, de veras, que qué bueno que venga usted a informar esto, porque todos se enojan y hay sombrerazos y piensan que les puede corresponder una... Así es, pero en realidad la operación es muy sencilla. Claro. Y además también había quienes planteaban la situación de que el Consejo Municipal o el Consejo Distrital no podía hacer esa distribución. Sí. ¿Verdad? Y la ley muy clara, 245 en su fracción décima, dice muy claramente que el Consejo Municipal o el Distrital, según sea la elección de municipio de diputados, deberá hacer la división de los votos que van a corresponder y asignarlos a cada uno de los partidos que participaron en coalición. Y eso fue lo que se hizo. Maestro, se nos termina el tiempo, caray, pero platíqueme, por favor, ¿qué pasó en Sontecomatlán? ¿Qué pasó en Sontecomatlán? Bueno, por ahí hay un señalamiento muy especial, ¿no? Asistente, ¿no? Mire, en realidad, en principio, la persona que efectivamente trabaja ahí no es chofer, pero bueno, es empleado del tribunal, no de usted personal. Es empleado del tribunal. Ahora, esto que se maneja después de haberse resuelto el asunto... esto fue después. Sí, en alguna ocasión me lo fueron a plantear a mí en lo particular. Oiga, es que la señora anda diciendo que va a ganar porque aquí trabaja, no lo identificaban, y que aquí trabaja una persona que es su hermano. Bueno, lo que yo les dije en aquella ocasión, miren, aquí nosotros no nos dejamos llevar por parentesco, ni por influencia, ni por nada. Y como les decía yo a los compañeros de la prensa que me entrevistaron después de una sesión cuando recién salió esa nota, ¿no? Bueno, yo no, porque me decían que había tráfico de influencia. Sí. Y bueno, yo no sé si un chofer puede tener una influencia tal que influya en el ánimo del juzgador o del magistrado que va a resolver. Ahora, en esta situación, yo solamente fui ponente, o sea, a mí me hacer el procedimiento y hacer el proyecto de resolución, pero no lo designó usted directamente. No es mi proyecto lo que determina el sentido del fallo, sino lo que determinen mis compañeros magistrados. ¿Y ahí quién ganó? Ahí ganó Sontecomatlán, precisamente. 2 casillas que fueron anuladas porque había la queja de que en 2 casillas, en una se había impedido el acceso a los representantes del PRI y en la otra habían sido expulsados cuando ya habían estado ejerciendo el cargo. En la que se afirma que habían sido o que no les habían permitido el acceso, hay un escrito de protesta y además en la hoja de incidentes, que es parte del material electoral que obra en la mesa directiva de casilla, se precisa esa circunstancia. Dice, a las 8 de la mañana no se le permitió el acceso a los representantes del PRI. A las 11:15 regresan, pero tampoco se les permite porque la lista que traen no corresponde a la que tiene la casilla. A las 12:15 les dan la opción porque finalmente resulta que sí eran los representantes del partido. El argumento que ahora manejan en la revisión es que dice, bueno, pero es que aparecen las firmas. Pero bueno, el hecho de que hubieran firmado el acta de instalación, esto no implica que hayan estado. Claro. Si la hoja de incidentes está reportando el mecanismo mediante el cual se determina que ellos no estuvieron durante ese tiempo. En el otro caso, también hay un escrito de protesta donde fueron expulsados a las 2 de la tarde. Y una hoja de incidentes donde dice que efectivamente llegó un representante del partido del PRD y que les dijo, ellos no tienen por qué estar aquí porque no están acreditados, y lo sacaron, ¿verdad? En el escrito que presentan ante nosotros los del PAN, dicen que no es cierto que no hayan que hayan sido retirados, ¿verdad?
Y después pretenden justificarlo con una constancia de algunas gentes de ahí, que es lo que en materia electoral llamamos prueba presuncional, que es una fe ante notario que certifica lo que dice el compareciente. No es una cosa que le conste al notario, sino lo que dice el compareciente, pero que además la elaboran como 20 días después de la fecha en que tuvo lugar el acto electivo, ¿no? Lo cual implica que sea, o por lo menos que nos lleve a la presunción de que es una prueba prefabricada, ¿no? Porque si existía, la debían haber acompañado junto con el recurso de inconformidad que nosotros resolvimos. Entonces, en Tecomatlán no tuvo usted nada que ver ahí. Bueno, fui ponente. Puse a consideración. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Cómo se llama la persona? No, pues ya ni se acuerda. Zamora. Zamora Castillo. Zamora Castillo. Raquel Zamora. Alcaldesa de Sondrio. Esta es la candidata electa. La que ganó. Sí, o sea, ella originalmente había perdido. La diferencia eran 42 votos. ¿Y luego al anular esas dos casillas, se revierte el resultado y gana como con 34, 35 votos. Normalmente fue lo que pasó en el caso de Ilamatlán también, donde se revierte el resultado, nada más que ahí sí no era pariente de ninguno de los magistrados. Y nadie dijo nada. Don Daniel, muchas gracias por haber venido. Al contrario, a sus órdenes, gracias por invitarme. Esta es su casa y aquí se escuchan todos. Igualmente, yo quiero decirles que si algo nos hemos caracterizado en el tiempo que llevamos dirigiendo al tribunal es por la apertura que tenemos con la prensa. Nos jactamos de tener muy buenos amigos. Oye, ahí es cierto que Nero se agarra con un periodista, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿por qué? Bueno. A ver, dígalo usted ya aquí de plano. A ver, aguántame, Javier, por favor. ¿Qué pasó ahí? Miren, ahí realmente ni fue el problema con el periodista, ni era problema con el representante del partido. ¿Pero por qué? ¿Qué fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Bueno, estábamos en el recuento, ¿verdad? El representante de un partido, que no recuerdo si era de Movimiento Ciudadano, pero parece que era de Movimiento Ciudadano, estaba objetando algunas boletas por alguna razón, ¿verdad? No sé si no se advertía muy bien la tendencia del votante por cuanto a que la cruz rebasaba uno o dos logotipos de los partidos, ¿no? Sí. Y ahí nosotros, el Pleno, ha tomado la determinación de que aunque se salgan, yo digo las patitas de la cruz, ¿verdad? y vayan a otro logotipo, lo que determina el sentido del voto es el vértice, ¿verdad? Sí. Si el vértice dice PAN, se lo damos al PAN; si dice PRI, se lo damos al PRI; si dice PRD, se lo damos al PRD. Ese ya ha sido un criterio que se ha manejado a nivel sala superior inclusive, de tal manera que no tiene discusión. Y me llamaron precisamente a esa mesa para calificar el voto. O sea, en el recuento nosotros podemos calificar el voto ahí mismo. Sí. Y si hay mayor dificultad o complejidad, lo reservamos y lo calificamos los tres magistrados. O sea, lo califica el Pleno. Ahí, tomando como base esa circunstancia, pues yo estimé que no había ningún problema, porque ya hay un criterio definido. Claro. Entonces, es válido dárselo al partido que le correspondía. Entonces empieza a querer discutir conmigo el representante del partido. Sí. Le digo, mira, el recuento no es más que contar los votos y asignarlos al partido que realmente le corresponde. ¿Y qué partido era, don David? Era... ahí parece que ganaba PAN PRD, no recuerdo. Pero ese era el problema. Entonces, pero viene este compañero que después se disculpó conmigo, como lo hice yo también públicamente después al terminar una sesión, porque se acerca a quererlo entrevistar ahí, ¿no? Y entonces pues sí, ¿no? Yo le dije, no había lugar. Discúlpame, estás interrumpiendo una diligencia. No, dice, pero es que yo quiero saber su reacción. Le digo, bueno, después, porque les permitimos a todos los periodistas que estén ahí, pero que estén observando, no que estén preguntando en el desarrollo de la diligencia. Entonces él insistía y le digo, mira, así fue el movimiento, ¿no? Pero una toma perfecta de la fotografía, porque en ese momento se ve como si lo de veras no. Bueno, me acuerdo hasta del traje, trae usted un traje café de rayas. ¿A poco no? Sí, y entonces le digo, por favor, hazte para atrás. Después, ya. Y me puse yo así a un lado para que continuara la Pero no hubo gresca. Absolutamente.
Ya después él, cuando terminó la diligencia y ese mismo día tuvimos sesión, se acerca y me dice, oiga, discúlpeme, ¿verdad? Pero dice, es que no lo iba a entrevistar, solamente quería que me dijera qué opinaba de lo que yo había decidido en ese momento. Le digo, como quiera que sea, era una interrupción. Claro, ¿verdad? No pero no hay problema. Y finalmente, en razón de su disculpa, yo, terminando la sesión que tuvimos ese día, también, como siempre, les agradezco al concluir la presencia de los compañeros de la prensa que nos han dado toda la cobertura posible. Siempre les agradezco su asistencia y a veces les digo hasta su resistencia, porque nos llevamos 4 o 5 horas en una sesión y ante todos ellos me disculpé, le pedí una disculpa al compañero por ese malentendido, si es que realmente él no quiso entrevistar a la persona, ¿no? Pero sí era una forma de interferir un poco la función que estábamos desarrollando en ese momento. Pero quedamos tan amigos como se. Pues aclarado el punto, don Daniel, ya puede recoger sus guantes que están aquí afuera, ¿no es cierto? Muchas gracias, don Daniel, Esta es su casa y estaremos en otro momento platicando de otros términos. Muchísimas gracias, yo les agradezco. Usted es un actor importante de esto. Cada vez que sea necesario estaré con ustedes. Don Daniel, muchas gracias. Gracias a don Daniel Ruiz, presidente del Tribunal Estatal Electoral.